Semana 31 del tiempo ordinario. Los invito para que veamos y escuchemos el Evangelio de Marcos 12, 28 al 34. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Palabra del Señor, de la voz de Dios en tu vida. Muy estimados hermanos y amigos, los saluda con mucho cariño su amigo el Padre Pedro. Hoy el Evangelio de Marcos 12, 28 al 34 nos presenta este mandamiento tan hermoso, tan fuerte, que es el mandamiento del amor. Descubrir que tenemos un Padre Dios que en verdad nos ama. Pero recordemos este discurso que tiene Jesús con este escriba. Cómo le dicen: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ellos tenían muchísimos mandamientos. Y Jesús no duda en decirlo. El mandamiento es este: escucha, Israel, el Señor tu Dios es solo uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En realidad, pues esto le emocionó también a este hombre que le estaba preguntando, y le vuelve a repetir él: en verdad es cierto, maestro, eso que tú dices. Y Jesús concluye diciéndole algo muy importante: no estás lejos del reino. Si cumples eso, pues estarás dentro. Prácticamente le dijo que no estaba lejos, pero le faltaba estar dentro. ¿Cuál es la clave para estar dentro? Cumplir. No solamente hablar bonito, no solamente conocer la palabra de Dios, sino llevarla a cabo en el amor verdadero al prójimo. Ahí es donde a veces nos cuesta trabajo, ya en los hechos. En alguna ocasión, pues en una catequesis infantil, los niños llevaron comida, frutas, lo que ellos tenían para compartir después de ese retiro. Una vez que ya todos se sentaron a comer, hicieron un juego de poner su comida en la mesa y caminar alrededor de las mesas. De repente se detiene la música y en el lugar donde les tocó, esa es la comida que se iban a comer, aunque no fuera la de ellos. Pues un niño empieza a llorar y le pregunta a la catequista: ¿por qué lloras? Y dice: es que aquel se está comiendo mi manzana. Y pues ahí está la enseñanza. Toda la enseñanza había sido que hay que compartir, que hay que dar. Y entonces ahí se ve un reflejo de lo que en realidad somos todos. Nos cuesta mucho trabajo ya a la hora de la práctica realmente perdonar, realmente compartir, dar de nuestro tiempo para los demás, invertir en algo que pues así económicamente no tendremos ganancias, pero sí la gran ganancia de haber hecho el bien al hermano, de amarlo. Eso es lo que nos pide Dios. Para poder entrar en el reino hay que pensar diferente y sobre todo llevarlo a la práctica. Otra cosa también podríamos decir: hemos escuchado muchos discursos hermosos de los políticos, aún de nosotros mismos los predicadores, pero que desgraciadamente también nos falta cumplirlo, poner el ejemplo, dar testimonio para que realmente pueda hacerse efectivo esto de entrar en el reino. Esto va a ser lo mero importante. Pero aquí, analizando la palabra, el Señor tu Dios es solo uno.
nos hace recordar aquello que tanto repiten los hermanos separados de Éxodo 24. No te harás imagen alguna ni del cielo ni de la tierra, porque yo soy un Dios celoso. Ese texto se refiere a los ídolos que tenían los antepasados, adoraban al sol, a la luna, a una piedra. Para nada se refiere a Cristo ni a María, pues ellos todavía no habían venido a este mundo, eran muchos años antes. Se refería a muchos ídolos, cosas, criaturas que no tienen poder, que no son Dios, y los adoraban. Venerar es respetar las imágenes de Cristo, de María, corresponden al verdadero Dios, no tiene nada que ver. Pero sí podríamos analizar aquí que nosotros, aún de venerar las imágenes, de amar a Dios, como decimos, reconocer que es solo uno, también podemos fallar, porque ídolo no se refiere a imágenes, sino a aquellas cosas que le ponemos todo el corazón y las adoramos de algún modo. Es decir, cuando desviamos el corazón. Y podemos hablar de ellos, puede ser el poder, el dinero, el placer. Ahora podemos agregarle este exceso desmedido del uso del celular, donde ocupa todo nuestro tiempo e incluso nos arranca el tiempo para dedicarlo a la familia, a la lectura, a tantas cosas que necesitamos. Y entonces sí hay ídolos que nos pueden hacer que no adoremos a un único Dios, sino a muchos, y eso no le agrada a Dios. Amar a un solo Dios es amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, es poner a Dios en primer lugar y no otras cosas. Las demás cosas hay que utilizarlas, nos deben de servir, deben ser para gloria de Dios, pero no para que nos alejen de Dios. Por eso el primer mandamiento, antes de decir que un solo Dios, de amarlo, dice, escucha Israel, Shema Israel. Primero hay que escuchar a Dios, amarlo con todo el corazón y con todo el alma, al prójimo como a uno mismo y sobre todo cumplirlo, dar testimonio de Él para poder entrar en el reino. No nos quedemos cerca del reino, hay que entrar en el reino de Dios, hay que tener sed de Dios, hay que volver a Dios, hay que romper con el pecado, que en el pecado están todas esas idolatrías, como lo dije, el poder, el placer, el dinero, todo lo que nos aleja de Dios. Hay que romper con todo aquello para volver a Dios, un Dios que nos ama. Hay que emprender ese camino del amor. Dios nos ama, nos quiere que estemos con Él. Los invito de todo corazón para que todas las familias este domingo disfruten de este evangelio, lo analicen, lo dialoguen en familia y podamos así realmente no quedarnos cerca del reino, sino entrar en el reino de Dios. Les deseo un feliz domingo familiar. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.